toma la palabra el doctor Martín Pecoy, quien imparte Derecho Penal y Ciberdelitos y está especializado en ciberdelincuencia. Muchas gracias, buenas noches a todos. Felicitaciones a Fundación por este ámbito hermoso, a los autores también por esta hermosa obra, a todos los colegas aquí presentes, estudiantes. Es un hermoso momento para celebrar en familia, decía Miguel, coincido con eso, se siente en familia. Esto es una obra que uno cuando la lee nota que fue elaborada en familia, nota ese tono de colaboración, ¿no? Ese espíritu de trabajo en equipo, que bueno, es uno de los elementos a resaltar y felicitar. Así que Miguel, Daniel, Verónica, felicitaciones por eso. Es un gran trabajo precisamente por lo que decían acá los colegas, es hacer sencillo lo difícil, un desafío que pocos genios pueden acometer y lograr éxito en aquello. Uno de esos genios yo creo que era Miguel y está muy bien dedicada la obra y bien hecho el homenaje, precisamente por convertir en sencillo aquello difícil, ¿no? Sabemos de las múltiples reformas que ha tenido nuestro código, poco coherentes, poco ordenadas, y esto de traer una serie de esquemas al estudiante, al esforzado abogado de la matrícula o a cualquiera de los que queramos introducirnos en el proceso, es algo que se agradece y se agradece mucho. Parece que estamos en el club de admiradores de Kafka, porque yo traía también una cita de Kafka, en el sentido que él decía que el libro tiene que ser un hacha, ¿no? Tiene que movernos la mente, tratar de sacar de la comodidad, de ese mar helado que está en la mente antes de enfrentarse al libro. Y precisamente eso es lo que uno ve y veía en Miguel, ¿no? A mí me han pedido los autores el alto honor de evocarlo, de hacer una semblanza, así que me van a permitir un poquito más de minutos en esa tarea, porque ese profesionalismo, esa constancia, ese rigor de trabajo que yo veo en la labor de Miguel, de Verónica y de Daniel, se veía, se respiraba y lo transmitía Miguel Langón día a día. Miguel no era solamente ese sombrero Panamá del último tiempo, sino que fue un fiscal, fue un docente con todas las letras, fue ese abogado valiente que pasa impávido entre los colmillos, y es lo que necesita obviamente todo cliente de un abogado penalista, pero también era una palabra cálida, era humano, era aquel que tenía la respuesta certera y amable y muy, pero muy, muy circunstanciada y justificada cada vez que se le preguntaba por parte de algún alumno alguna cuestión. Ese tipo de cosas no opacaban su retórica, que me supo la verdad que transmitir y enseñar, y eso es algo que le agradezco y le agradeceré toda la vida, porque evidentemente también tenía sus frases, y me acuerdo cuando en el comienzo de la formación docente me decía, mira, si vos solamente decís que el perro mordió al hombre, nadie va a recordar esto. Tenés que decir que el hombre mordió al perro. ¿Cómo hacemos esto? Él lo transmitía en el día a día de una manera brillante, y así traía los casos, por ejemplo, para problematizar el asunto de la ausencia de acción, y nos decía, estuvimos el caso del sastre de Hamburgo, ¿no? Aquello de ajustar el corset de la dama mientras se le ponía el vestido, que saltara el pecho de la dama, y el sastre había automatizado esa mordida, ¿no? Salta la teta, muerde el sastre, decía él, ¿no? ¿Y esto para qué? Para generar estupor, primero que nada, así como lo tienen ustedes ahora, pero también para ponernos a pensar en qué consiste esto de la acción. Bueno, ahí está el comportamiento voluntario, y iba desgajando entonces poco a poco en las clases cada uno de los contenidos. Ese tipo de asuntos eran uno de los que me supo transmitir con mucho cariño, pero también recuerdo experiencias como las que vivenciamos y felicitamos hoy, de trabajo de redacción en equipo para públicos académicos. En ocasión de redactar manuales de derecho penal, sobre teoría del delito, teoría de la pena, junto con Jorge Barrera, que no me va a dejar mentir en esto, las jornadas eran interminables. Permanentes ajustes, y yo veía que caían los mails de Miguel a cualquier hora, con lección 4, y me acuerdo de una cosa de la lección 14, íbamos, veníamos, corsi, recorsi, no parábamos de trabajar ni siquiera en las notas, cosa que es algo que yo veo
también acá en este trabajo, en esta obra de ustedes. Un trabajo delicado, un trabajo dedicado también al detalle. Pero Miguel Langón también era un visionario, era alguien con capacidad de estar por delante de su tiempo. En el momento en el que yo decidí dedicarme a la ciberdelincuencia, él me alentó como nadie, porque veía que era un problema al cual debía dedicarse la legislación hace mucho tiempo, y estoy hablando de comienzos del siglo XX. Así que se imaginarán lo visionario que era Miguel. Obviamente que la presentación de este libro también hace referencia a una de las clásicas frases que yo siempre recuerdo de él. El derecho penal es hijo de la realidad, decía él, y lo repetía en todas las clases. ¿Esto qué quiere decir? Es parte de la ciencia jurídica, es parte de algo que es una ciencia social. En definitiva, debe dedicarse a resolver los problemas. Y esto es lo que ustedes nos van a ayudar a hacer y lo que ayuda a hacer el libro. Resolver de manera sencilla entonces el problema de cómo desgajar el proceso penal uruguayo. El doctor Langón era partidario del derecho penal liberal y democrático, pero no se rasgaba las vestiduras y exponía también otras teorías. Y nos hablaba también del Nothing Works. ¿Por qué? Porque era esa su filosofía, transmitir crítica, autocrítica, de manera permanente. Y por eso me voy a permitir cerrar con una frase en la que precisamente yo entiendo, hace una calificación y creo que felicita desde el cielo tanto a Miguel, a Verónica como a Daniel, con unas palabras que decía respecto de José Irureta Goyena. Él decía: nos dejó a todos una enseñanza imborrable de lo que debe ser la enseñanza de un profesor, confesando con el corazón en la mano que al principio enseñé demasiado a mis alumnos y aprendieron poco. Después enseñé menos y aprendieron algo más. Al final he procurado que aprendieran ellos mismos, que es como se enseña y aprende mejor. Muchas gracias.